somos Ana y Caleb y estamos muy felices de tenerte aquí. Queremos invitarte a que te quedes en esta transmisión con nosotros y que puedas recibir una palabra de Dios para tu vida. Saludos y bendiciones. ¿Por qué no le cantamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas? ¿Qué les parece? Bueno, una. ¿Qué les parece? Dos y medio. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre estoy. Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Cántale fuerte, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, oh, gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí.
gracia sublime. Perfecto es su amor. Una vez más, iglesia, tomaste mi lugar, tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. ¿Ahora qué? Preso. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hazlo más fuerte. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán.
siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios, siempre te alabarán, siempre te alabarán. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos ahí donde estamos? Y antes de cantar la última canción, le decimos: Señor, sé mi roca, Señor, donde construya mi casa, Señor. Donde construya mi casa, sé mi ancla. Vamos, que no te dé pena decir en este día: sé mi roca, Señor, sé mi roca, porque en cualquier tempestad, Señor, por más feo que se mire, por más miedo que me pueda dar, Señor, de que mi casa se vaya a derrumbar, yo sé que estoy en los cimientos donde necesito estar, Señor, que es en ti, Jesús. Sabes, el estar aquí no es casualidad, el estar aquí no es casualidad. Dios tiene trazado cada momento de nuestras vidas, y lo que desea cada día es que nos dejemos llevar por Él, que nos dejemos llevar por Él, que creamos en Él, que confiemos en Él, en lo que Él hace. Es suficiente. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, Solo en su nombre. solo en su nombre confiaré. Y en Jesús Fuerte soy, solo Él, mi roca es. sobre la tempestad, tú eres rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad
presencia voy a estar, sin manchas ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Ahora tu voz, iglesia. rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad tú eres rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad tú eres Hola a todos, bienvenidos a su casa, su iglesia. Este es el lugar para ti, Rivers Church en español. Soy Daniel Grassman, te doy la bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros, es un gusto tenerte con nosotros en línea. Este domingo estamos en línea. El próximo domingo, 16 de enero, estamos en persona aquí en la iglesia. No te lo puedes perder. Trae a tu familia, trae a tus hijos. Tenemos clases para adolescentes, para niños. Va a ser un tiempo increíble. Así que reciban un gran saludo. Mi esposa Mayra, mis 3 hijos te mandan un saludo en esta mañana. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Recuerda, aquí estamos para conocer a Dios y hacerle conocido. Estamos para caminar contigo en cualquier situación. Nunca dudes en venir aquí a la iglesia entre semana. Aquí estamos para ti, para servirte. O me puedes llamar, mandarnos mensaje por Facebook. Estamos contigo. No queremos que camines solo. No queremos que camines sola. Aquí queremos caminar juntos en la búsqueda de Dios. Y ha sido tan bonito. La semana pasada estuvimos aquí en persona. Fue muy bonito ver algunas caras nuevas. También poder servirles y alabar a Dios juntos. Y seguir con nuestra serie que hemos estado estudiando, que se llama El Jesús que debes conocer, o el Jesús que tienes que conocer. Hay muchas partes de la vida de Jesús que a veces no conocemos, o a veces le damos más importancia a algunos de los aspectos de la vida de Jesús que a otros. Tal vez conocemos mucho acerca de sus milagros o su amor por la gente, pero hay otras áreas de su vida que tal vez no le damos mucha importancia. Tal vez nos gustan algunas cosas y otras cosas a lo mejor no. Y en esta serie queremos explorar todas las áreas, si se puede, de Jesús y cómo Él actuaba en diferentes situaciones, qué tonos usaba, en la manera que hablaba, en las situaciones que se encontraba. Y queremos seguir haciendo eso el día de hoy.
Y una de las cosas que hablábamos y hemos estado hablando es que cuando Jesús vino, y lo hablábamos la vez pasada, Jesús es el rey y es el rey de reyes. Es un rey que vino de una manera muy humilde a la tierra, como lo vemos en la historia de la Navidad, que nace en un pesebre entre los animales. Pero también es el rey de reyes que reina para siempre. Y eso veíamos la vez pasada, como los reyes magos viajaron de tan lejos y reconocieron a Jesús como rey porque lo adoraron, y también trajeron regalos que eran dignos de un rey. Y la gente a la que vino, los judíos, el mismo Juan 1:12 lo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los maestros de la ley, los estudiosos de aquel tiempo, no reconocieron que Jesús era rey. No reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, por lo tanto no lo adoraron como tal. Y porque tenían una expectativa diferente de quién Jesús era. Ellos pensaban que Jesús iba a venir con un movimiento político, un movimiento armado a derrocar el imperio romano, y no fue así. Y porque sus expectativas estaban confundidas, no reconocieron a Jesús cuando vino. El rey Herodes también vio a Jesús como una amenaza política que tenía que ser eliminada. Y no reconoció a Jesús como quien es, como quien vino a vencer el pecado y a darnos acceso a Dios Padre y a cubrir nuestros pecados con su sangre en la cruz del Calvario. No entendieron quién Jesús era, y no quiero que nos pase lo mismo. Aquí vamos a ver otro aspecto de la vida de Jesús. Y pues antes de comenzar, no sé si te has dado cuenta, en los últimos años, qué sé yo, 15, 10 años, ha habido una obsesión por las películas de superhéroes, ¿verdad? El Spider-Man que anda ahorita arrasando en la taquilla, pues las películas de los Avengers, el Aquaman, el Batman y todo eso, Superman contra Batman. Y pues hacen series ahora como la del nuevo Capitán América, la estaba viendo con mis hijos hace poco, está interesante. Pero ¿qué vemos en todas estas películas o series? Un mundo en caos, ¿verdad? Un mundo bajo amenaza de un villano o un supervillano o un grupo de villanos o algunos extraterrestres que quieren venir y destruir al mundo. Y un héroe o un grupo de héroes se ven necesarios como para contrarrestar esas amenazas a la tierra. Y creo que todos realmente necesitamos un héroe, ¿verdad? En el arte se encuentra la realidad en muchas ocasiones, y yo creo que es un reflejo de cómo en este mundo tan quebrado en que vivimos, este mundo tan dividido, con tantas amenazas existenciales, necesitamos un héroe, ¿verdad? Para las situaciones. Y a veces, y tal vez no se está acabando el mundo, no están viniendo extraterrestres, pero tenemos situaciones emocionales, personales, que nos hacen sentir como que el mundo se está acabando, como que estamos a veces en peligro emocional o financiero, o algunas cosas en nuestra vida personal que hacen nuestra vida difícil, y necesitamos un héroe. Necesitamos a alguien que responda a nuestro llamado. Y a veces nos sentimos como que no tenemos a dónde correr. En esos y en todos los momentos, te voy a decir ahora, necesitamos a Jesús. Él es nuestro héroe. Él es quien siempre responde. Vamos a ver a Jesús de esta manera. Y vamos a Marcos capítulo 4. Es una historia muy interesante, un suceso en la vida de Jesús. Tal vez lo has escuchado antes. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y pues vamos a leerlo. Si estás ahí en casa, en tu sala, busca la Biblia o tu teléfono. Dice: en ese día, al anochecer, le dijo a los discípulos, este es Jesús hablando con los discípulos, crucemos al otro lado. Este es el otro lado del mar de Galilea. Dejaron la multitud, se fueron con él a la barca donde estaba. Lo acompañaron también otras barcas. Se desató una fuerte tormenta y la ola azotaba la barca tanto que comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos despertaron, le dijeron: Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros:
¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! Tremenda historia, ¿verdad? Tremendo suceso. Los discípulos ya habían estado con Jesús por algún tiempo. ¿Habían visto milagros? Claro que sí. Habían visto a Jesús sanar a un paralítico. Habían visto a Jesús sanar gente con discapacidad. Pero esto, calmar el viento y las olas del mar, eso ya es otro nivel, ¿no es así? Aquí vemos el poder de Dios sin lugar a duda, ¿sí? Era tan fuerte y tan increíble este suceso. Los discípulos, me imagino, parte de ellos tenía asombro, otra parte de ellos no lo podía creer y otra parte de ellos estaba completamente aterrorizada. Estaban asustados, espantados, decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El poder de Dios por medio de su Hijo obrando de una manera tan espectacular que se quedaron con la boca abierta, asombrados, atemorizados. No cualquiera puede hacer esto, ¿verdad? Sanidades, lo escuchas, ¿verdad? Aún hasta el día de hoy. Pero calmar el viento y las olas, solo Dios puede hacer eso. Por eso cuando yo en lo personal veo películas de superhéroes y a veces hay uno como el de los X-Men, ¿verdad? Que controlaban el clima. Yo digo, no, eso solo Dios lo puede hacer. Eso solo Dios lo puede hacer. Esa fue la reacción de los discípulos, asombro total. Les cayó el 20, este claramente tiene que ser hijo de Dios, ¿no? Claramente esto no hay nadie, ¿quién más puede hacer esto? Y yo estoy seguro con el conocimiento de los discípulos de las Escrituras, ¿verdad? Viniendo de la tradición judía, pudieron ver, solo Dios puede hacer este tipo de cosas. Y los discípulos estaban, antes de que Jesús calmara la tormenta, en total pánico. Y recordemos, muchos de los discípulos eran pescadores, sabían perfectamente bien cómo navegar. Si ellos estaban asustados, esto quiere decir que esto no era una tormenta cualquiera, esto era algo serio, esto era algo real que estaba sucediendo. La amenaza de muerte era real, no hay que olvidar eso. No tenemos indicación en la Escritura de por qué iban a cruzar al otro lado. Jesús simplemente dice, vamos del otro lado. Y es interesante que lo hacen en la noche. En el día hubiera sido mucho más seguro por las condiciones meteorológicas, ¿verdad? En la noche era pues más peligroso, no nomás por el clima, sino por la visibilidad o lo que sea. Pero Jesús al anochecer le dice, vamos del otro lado, y se desata la tormenta. Jesús dormido en la barca, acostado, y la desesperación de los discípulos se vuelve evidente, ¿verdad? Y se están dando cuenta que las olas se están chocando, hay un viento incontrolable, van y despiertan a Jesús porque desde el punto de vista humano, el fin de la historia estaba muy cerca. Estaban viendo la muerte delante de sus ojos. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo, ¿sí? Me hubiera paniqueado totalmente, hubiera reaccionado de esa manera. Y los discípulos reaccionan de esa manera muy humana y van con Jesús y lo despiertan. Y solo dos cosas queremos aprender el día de hoy. Número uno es que Jesús siempre responde, pero no siempre en la manera que esperamos. Y esto no es algo malo, ¿sí? Otra vez, Jesús siempre responde, pero no siempre en la manera que nosotros queremos y en el momento que queremos. No siempre como esperamos. Y no es necesariamente malo. Es evidente en esta historia, humanamente hablando, ¿verdad? Es difícil entender, oye, ¿por qué está Jesús dormido? ¿Qué le pasa, no? Jesús, pues, todopoderoso, él sabía lo que iba a pasar, sin duda. ¿Por qué está dormido? Los discípulos estaban histéricos, las olas, el viento, y repito, yo creo que yo hubiera estado igual. Le dicen a Jesús, oye, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y yo aquí puedo ver algo muy interesante. Una contradicción humana. Por un lado, creían que Jesús podía hacer algo porque van con él y lo despiertan. Si no hubieran pensado que él podía hacer nada, pues no hubieran hecho nada, ¿no? Pero van y lo despiertan y les dice, oye, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Y eso me dicen que
creían que Jesús podía hacer algo, pero a la vez tenían muchas dudas porque estaban histéricos al ver las olas y el viento y a ver la muerte de cerca. Es una contradicción de creer y de incredulidad sucediendo al mismo tiempo. Yo creo que muchos nos podemos identificar con esto. Creemos en Dios, sabemos que existe, pero a la vez tenemos dudas. Creemos en Dios, en el sacrificio de Jesús en la cruz, pero tenemos dudas que nos puede sacar de un problema que tenemos ahorita tal vez. Y aunque lo haya hecho antes, aunque antes nos ha respondido, tenemos dudas que si nos va a responder otra vez. ¿Cuántos se sienten así o se han sentido así? Yo sé que yo sí. Y como seres humanos batallamos con esta dualidad, con el hecho de que creemos o profesamos creer, pero que en el interior hay duda. Eso es algo muy humano. Y es fácil decir aquí, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, levantar nuestras manos, decir, Señor, te amamos, te glorificamos. Y puede ser sincero, no estoy diciendo que no es sincero, yo sé que sí. Venimos con mucha sinceridad, venimos con mucho amor, ¿verdad? Y con ganas de alabar a Dios. Sí es cierto, yo lo veo todos los domingos. Pero tal vez en nuestro interior, en un problema personal, tal vez en un hábito o en una situación que tenemos de economía, de finanzas, una situación con nuestros hijos, tal vez dudamos un poco de cómo vamos a salir de esa situación y que si Dios nos va o no nos va a responder. Y eso es exactamente de lo que estaban pasando los discípulos. En cierta manera creían que Jesús podía hacer algo porque lo levantan, pero en otra manera había mucha incredulidad, y no solo incredulidad, temor, porque veían la muerte de cerca, porque veían la tormenta tan fuerte, veían las olas, veían el viento, sentían los efectos de esa tormenta y había duda en ellos. Y en lo personal o hoy en día tenemos dudas muchas veces porque Dios no siempre responde de la manera o en el momento que queremos que responda. No lo hace a nuestra manera. A veces sí lo hace de la manera que esperamos, pero muchas veces no. Y en mi pensar, tal vez los discípulos hubieran preferido 1000 veces que esa tormenta no se desatara. Hubieran preferido tal vez viajar de día. O hubieran preferido que al momento que viene la primera ola o el primer indicio de que esta era una tormenta fuerte, que Jesús en ese instante hubiera calmado la tormenta. Yo estoy seguro que eso es lo que ellos hubieran preferido. Eso era tal vez lo que ellos esperaban, pero las cosas no se dieron de esa manera. No fue así. Y no sé cuánto duró, pero estoy seguro que sintieron por un buen rato los efectos de la tormenta. Y en todo ese tiempo Jesús estaba dormido. Por otro lado, cuando Jesús se levanta, ordena a las olas y ordena al viento que se calmen, y se calman en el instante. Yo estoy seguro que los discípulos tampoco estaban esperando eso. No se esperaban ese milagrazo o de ver el poder de Dios así enfrente de sus ojos de una manera tan espectacular. Tal vez no se esperaban eso tampoco. Y vemos que los planes de Dios son mucho más grandes y mucho más altos y tienen un propósito que a veces ni lo podemos alcanzar a ver. A veces ni lo vemos en nuestra vida, sino hasta después de la muerte. Tal vez tengamos una mejor perspectiva cuando estemos con Dios. Pero aquí en la tierra a veces no vemos el plan de Dios en su totalidad. La verdad es que Jesús siempre responde. Él es nuestro héroe. Él es el que calma la tormenta y las olas. Solamente no siempre es cómo y cuándo y en el momento que queremos. Es la verdad. Si te fijas, la mayoría de la gente que vivía en los tiempos de Jesús, y por supuesto los maestros de la ley, los fariseos, los estudiosos de la escritura, pensaban que Jesús iba a venir, iba a ser muy diferente, que iba a venir con un ejército, iba a nacer en un palacio, tal vez iba a derrocar a los romanos, iba a restablecer el reino a Israel. De hecho, hasta el último momento, muchos de sus discípulos, ya casi cuando regresó Jesús al cielo, decían, oye, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Eso es lo que ellos esperaban, pero Jesús no lo hizo.
porque tenía una misión que era mucho más grande y mucho más importante y trascendente que derrocar a los romanos. Y eso era vencer el pecado en la cruz del Calvario. Eso es lo que ha transformado la historia. Eso es lo que ha transformado este mundo y ha transformado nuestra vida. Ese propósito es mucho más grande y mucho más importante y trascendental que derrocar a los romanos. Su propósito va más allá de lo que vemos. Y la mayoría de la gente en el tiempo de Jesús no lo entendió. Ellos querían que Jesús hiciera otras cosas, que fuera un político, un líder revolucionario que iba a destruir a los romanos, y eso no fue lo que hizo, sino vino a vencer el pecado, a cambiar la historia del mundo, a establecer su reino que no es de este mundo. Y la gente no lo entendió. Pero tú y yo tenemos acceso a Dios por lo que hizo Jesús. Hemos sido perdonados. Así que te animo a que tengas paciencia si no estás viendo la respuesta de Dios que quieres ver en este instante. Si no estás viendo el milagro que tú quieres ya. ¿Sí? Tal vez estás en una situación emocional o económica o personal y no estás viendo cómo quieres en el instante que quieres la mano de Dios. Yo digo que sigas creyendo, sigas teniendo fe. A lo mejor no es como pensabas, pero Jesús siempre responde, siempre. A veces lo que queremos en el momento que queremos no es lo mejor para nosotros. Y recuerdo la historia de la misionera irlandesa Amy Carmichael hace más de 100 años, en el siglo XIX. Ella, cuando estaba creciendo, le pedía a Dios, yo quería nacer con los ojos azules. ¿Qué pasó? Nació con ojos cafés, con pelo castaño. Y no entendía por qué. Y tal vez es algo superficial, pero algo muy personal para ella. Hasta que un día tuvo la oportunidad de irse a la India y ser misionera y establecer orfanatos para la gente allá en Nepal y en India. Y su apariencia física, sus ojos, su cabello, la permitió entrar en esa cultura y encajar de una mejor manera que si hubiera sido güera con los ojos azules. Dios tenía todo planeado. Y Dios usó esa situación con un propósito más grande y más poderoso y más trascendiente de lo que ella pudiera haber imaginado en su juventud. A veces lo que pensamos que queremos en el momento que lo queremos no es lo mejor para nosotros. Así que te animo, sigue adelante, sigue en paciencia, sigue creyendo. Número 2, en las situaciones difíciles, en las situaciones que parecen imposibles, Dios se glorifica. Vemos el poder de Dios. De hecho, la Biblia dice, su poder se perfecciona en mi debilidad. Es 2 Corintios 12. Los discípulos tal vez hubieran preferido no viajar de noche por el mar de Galilea. A lo mejor ellos hubieran preferido que no haber pasado por el estrés de la tormenta. Pero si eso hubiera sido así, no hubieran visto tampoco el poder de Dios de una manera tan espectacular. A lo mejor algunos de ellos se convencieron aún más de que Jesús era el Hijo de Dios con ese milagro de calmar la tormenta. Pudieron ver a Jesús con otra perspectiva. La perspectiva es que realmente este es el Hijo de Dios que gobierna los elementos del clima, que calma la tormenta. Hay que recordar que esto era una tormenta mega. De hecho, la palabra mega en el griego original es la que se usa para describir esta tormenta. Una tormenta inédita en ese tiempo. Pudieran haber esperado cruzar a la mañana, pero Jesús quiso hacerlo de noche. Si no hubiera habido tormenta, si no hubiera habido mega tormenta, este milagro no lo hubieran podido ver de esa manera. En el capítulo 9 de Juan, Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre que había sido ciego de nacimiento. Y llegan los discípulos y le digan a Jesús, oye, ¿por qué está ciego este hombre? ¿Alguien pecó en su familia? ¿O él pecó? Era una creencia común que si alguien había cometido un pecado, esa era la razón por la cual la gente presentaba discapacidades. Entonces ellos le dicen a Jesús, oye, ¿de quién tuvo la culpa? ¿Fue él? ¿Fueron sus familiares? ¿Quién pecó? Y Jesús les dice aquí, capítulo 9 de Juan, versículo 3, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Esto sucedió para que el poder de Dios fuera evidente. No era culpa de nadie, ¿sí? Esto sucedió para que Jesús tuviera
se glorificara, el poder de Dios se hiciera evidente en su vida. Después Jesús va y le dice al hombre ciego, lávate en el estanque de Siloé, y lo hace y queda sanado. No porque andes pasando por algo difícil significa que no hay esperanza. Dios se glorifica en lo imposible, en lo difícil, en la tormenta. Vale la pena preguntarnos a nosotros mismos, ¿aún no tengo fe? ¿Cómo va mi fe? ¿Estoy creyendo o no estoy creyendo? Jesús le pregunta a sus discípulos, una vez que calma la tormenta, ¿por qué tienen miedo? Dice, ¿todavía no tienen fe? Si saben que yo estoy aquí, ¿por qué tienen miedo? Básicamente. Y la verdad es que los discípulos tenían un poco de las dos cosas. Sí tenían algo de fe, pero también tenían duda y también tenían miedo. Y así en esa situación nos encontramos. Y hay que reconocer que, aunque tengamos a lo mejor dudas de vez en cuando, hay que seguir creyendo. Hay que seguir con esa fe. Y volviendo al capítulo, al pasaje de 2 Corintios 12, del 9 al 10, este es el apóstol Pablo escribiendo, pero él me dijo, te basta con mi gracia, Dios diciéndole a él, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué poderosa palabra. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando de su aguijón en la carne, que puede ser alguna tentación que él tenía o algún problema que estaba pidiéndole a Dios, por favor, ayúdame a resolver esto. Y Dios le dice, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, bueno, me voy a regocijar en la debilidad, en las privaciones, persecuciones, insultos, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad o en nuestra situación. ¿No es eso un héroe que nos responden a nosotros en cada situación? La pregunta es, ¿cuál es tu aguijón? ¿Cuál es tu tormenta que estás pasando en este momento? Jesús es el héroe que está listo para ayudarte. No siempre será como quieres o como imaginas, porque sus planes son mucho más grandes, mucho más altos. Sus propósitos son eternos. A veces no vemos el final de la historia, pero sí podemos tener completa confianza de que Él responde y podemos tener completa confianza que no nos deja solos. De eso podemos estar seguros porque lo ha prometido. Te animo a que mantengas esa fe. Aún en las situaciones difíciles, aún en la tormenta, reconociendo que Jesús responde. Jesús responde. Apúntalo ahí donde estás. Jesús responde. No siempre como queremos o cuando queremos, pero siempre responde. Y en las situaciones difíciles, Él se glorifica. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Por qué no oramos esta mañana? Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, que realmente en nuestras privaciones, persecuciones, dificultades, tú siempre, Señor, te glorificas y tu poder es perfeccionado. Ayúdanos a bastarnos de tu gracia, a llenarnos de tu gracia en la dificultad y en la tormenta. Porque, Señor, tú, Señor Jesús, siempre, siempre respondes. Y te damos gracias por ser nuestro héroe, por ser nuestra luz en este mundo de tinieblas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Te recuerdo, si quieres orar, si quieres que alguien te escuche, aquí estamos para servirte. Mándanos mensaje en el Facebook o una llamada. Aquí estamos en la iglesia durante la semana, también todo el día. Y este 16 de enero tenemos reunión aquí presencial. No te lo pierdas. Tenemos clase para los niños, para los adolescentes. Aquí te queremos ver en casa. Esta es tu casa. Rivers Edge Church en español. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos a la próxima.